Como son demasiadas las voces y las veces que se utilizan para hablar de un tema tan delicado como el del anticristo en particular y el del fin de los tiempos en general, nos ha parecido que lo más sensato, lo más seguro, lo más prudente es acudir al catecismo de la Iglesia Católica, al catecismo actual, al catecismo vigente, y allí nos hemos encontrado con unos párrafos muy significativos y muy escasos, pero lo suficientemente ricos en conceptos como para permitirnos avanzar en este delicado tema. En el párrafo 668, lo voy a leer para ser preciso, el catecismo dice: desde la ascensión, el designio de Dios ha entrado en su consumación. Estamos ya en la última hora. El final de la historia ha llegado ya a nosotros y la renovación del mundo está ya decidida de manera irrevocable. Párrafo 671 agrega: el reino de Cristo, sin embargo, es objeto de los ataques de los poderes del mal. El tiempo presente, según el Señor, es el tiempo del Espíritu y del testimonio. Pero es también un tiempo marcado todavía por la tristeza y la prueba del mal, que afecta también a la Iglesia e inaugura los combates de los últimos días. Es un tiempo de espera y de vigilia. Párrafo 673. Desde la ascensión, el advenimiento de Cristo en la gloria es inminente, aun cuando a nosotros no nos toca conocer el tiempo y el momento que ha fijado el Padre con su autoridad. Este advenimiento se puede cumplir en cualquier momento, aunque tal advenimiento y la prueba final que le ha de preceder estén retenidos en las manos de Dios. Párrafo 675, al cual les pediría que le presten particular atención. Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra develará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudo-mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo colocándose en el lugar de Dios. Y termino con el párrafo 676. Esta impostura del anticristo aparece esbozada ya en el mundo cada vez que se pretende llevar a cabo la esperanza mesiánica en la historia bajo la forma política de un mesianismo secularizado. Repito y reitero y subrayo que estos párrafos están tomados del Catecismo Universal de la Iglesia, vigente y presente, y que lo he hecho deliberadamente para evitar que sobre estos temas hablemos invocando apariciones o videntes o revelaciones particulares o documentos inescrutables. De acuerdo, entonces, con las enseñanzas del catecismo que acabamos de recoger de los párrafos 678 a 676, tenemos que enfrentarnos con la tristeza y la prueba del mal, con los combates de los últimos días, con la prueba final, con la persecución, con la impostura religiosa, con la apostasía de la verdad, con el hombre que se glorifica a sí mismo,
con la amenaza latente del anticristo. Si este es el diagnóstico, si este es el retrato de nuestro tiempo, la pregunta que tenemos que hacernos es prácticamente obvia. La educación que impartimos en los tiempos actuales con estas características, ¿puede ser la misma educación de tiempos comunes, corrientes, silvestres u ordinarios? La educación, y esta es nuestra respuesta, debe estar a la altura de estos tiempos tan difíciles, tan particulares y tan atípicos que describen los párrafos del catecismo. Es decir, no podemos responder a una conducta extraordinaria con procedimientos ordinarios. Muchas veces lo hemos dicho citando al cardenal Pi. A tiempos malos o con muchos males se necesita una valentía superior, una valentía doble. Por lo tanto, habrá que cultivar y que ejercitar aquellas virtudes que puedan servir de remedio, de antídoto, de desafío y de consuelo a tiempos tan trágica y dramáticamente descritos. Llamaré a esta propuesta educativa para semejantes tiempos la pedagogía del ánimo. ¿Por qué la he llamado así o de dónde he tomado este nombre de pedagogía del ánimo? He apelado a este nombre conforme a lo que dice el Evangelio de San Lucas, capítulo 21, versículos 5 a 28. Dice en esta perícopa el apóstol Lucas: cuando estas cosas comenzaran a suceder, cobrad ánimo, levantad vuestras cabezas, porque se acerca vuestra redención. De aquí entonces hemos tomado esta expresión pedagogía del ánimo, del cobrad ánimo de San Lucas. Y además de una expresión muy del padre Pro, que siempre, aún en las peores persecuciones, solía decir ánimo, sursum corda. Es preciso entonces fomentar aquellas virtudes que constituyan o cooperen a constituir la pedagogía del ánimo. Pero vayamos al texto de San Lucas, a ver exactamente qué es lo que se nos dice y cuál sería entonces la principal virtud constitutiva de la pedagogía del ánimo. Dice el texto: vendrán días en los cuales de esto que veis no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Mirad que no os engañen. Vendrán muchos en mi nombre, no les sigáis. Es decir, que la primera enseñanza que aparece en este texto es no dejarse engañar, ni por los sofismas, ni por los sofistas, ni por el peor de los engaños, que es el engaño religioso. Después dice el texto: no os turbéis. Habrá grandes terremotos y en diversos lugares hambres y pestes. Conservad la calma o el sosiego del que hablábamos ayer. No os turbéis. Teniendo en cuenta, además, que la turbación es el estado de ánimo de la persona que no sabe qué hacer o qué decir. La turbación está en los sentimientos, la confusión está en las ideas y la conturbación se aplica en sentido moral a la tribulación propiamente dicha. Pues el texto de San Lucas nos dice que no debemos turbarnos. Pero se agrega algo más. Esto os servirá para testimonio. Yo os daré boca y sabiduría a la cual ninguno de vuestros adversarios podrá resistir o contradecir. Es decir, que el segundo consejo
que nos da San Lucas. El primero es no dejarse engañar, no dejarse atribular, ya lo hemos visto. Pero el segundo consejo virtuoso es que estemos preparados para el testimonio. El testimonio, ustedes saben, es la traducción castellana de la palabra griega martirio. Y hay como 3 grados de martirio. El martirio de la palabra, el martirio de la conducta y el martirio de la sangre. Aquí lo que se nos plantea es clarísimo. Tenemos que estar preparados para el martirio en su triple acepción. En tercer lugar, la perícopa de San Lucas nos dice que hay que tener confianza absoluta en el poder difusivo de la sabiduría divina. Confianza absoluta. El Señor pondrá en nuestras bocas palabras que no podrán ser refutadas, no por nuestra ciencia, no por nuestra sabiduría, sino por la asistencia divina que recibamos en un momento tan especial, en un momento tan crucial, en un momento de incertidumbre, si se quiere. En cuarto lugar, lo que se deduce de este texto de Lucas es que es preferible la verdad en soledad al error en compañía. Una de las mejores consignas que le hemos aprendido a Santa Teresa de Jesús. En quinto lugar, se nos habla de la perseverancia, la firmeza y la constancia en el modo de ser y de obrar en la verdad. Esto es particularmente consolador, porque la perícopa dice, pasarán todas estas cosas, no niega ninguna de las tragedias posibles, pero dice, ni un cabello de vuestra cabeza se perderá. En vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Los hombres desfallecerán de espanto a causa de la expectación de lo que ha de suceder en el mundo, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, y aquí el texto remonta un vuelo esperanzador, sobrenatural, entonces es cuando verán al Hijo del Hombre viniendo en una nube con gran poder y grande gloria. Mas cuando estas cosas comiencen a ocurrir, cobrad ánimo, erguíos, levantad la cabeza, porque vuestra redención se acerca. Santo Tomás, comentando esta perícopa de Lucas, dice que la prueba de la verdad será la persecución. Podremos darnos cuenta de que servimos a la verdad, de que somos cooperadores de la verdad en la medida en que nos persiga. Esa persecución, dice Santo Tomás, será para los mismos discípulos un testimonio o prueba de la verdad y un sello confirmatorio de que son verdaderos discípulos. Y sigue Santo Tomás de Aquino explicando esta perícopa. Hay que estar vigilantes, dice el Aquinate, ante estos misterios. La prudencia cristiana no está en desentenderse de estos grandes misterios, sino en prestar la debida atención a las señales. Pero sigue Santo Tomás ilustrándonos sobre este texto tan clave. Y recapitulemos cuáles serían, de acuerdo con Santo Tomás, las enseñanzas de este texto de Lucas que acabamos de mencionar y de leer. No dejarse engañar por falsos mesías. No caer en la turbación que es el estado de ánimo de la persona que no sabe qué hacer o qué decir. Tener confianza absoluta en el poder difusivo y persuasivo de la sabiduría divina. Preferir la verdad en soledad al error en compañía. Conservar la perseverancia y la firmeza en el modo de ser, de hablar y de obrar. Estar preparados para la persecución. La misma será prácticamente la prueba más segura de que permanecemos fieles a la verdad. Mantenerse vigilantes a los misterios sobrenaturales que se desplegarán ante nosotros.
no descuidar la lectura de los signos, tanto los del mundo físico como los del mundo espiritual. Por eso, cuando al final de esta plática surjan o se susciten algunas preguntas, yo les pido por favor que tengan la gentileza de no preguntarme lo que hay que hacer, porque la respuesta la da nuestro Señor Jesucristo. Las respuestas fáciles las podemos dar nosotros, pero las respuestas difíciles las da Jesucristo y son las que acabamos de enumerar siguiendo a Santo Tomás de Aquino, que analiza esta trágica pero esperanzadora perícopa del Evangelio de San Lucas. Y Santo Tomás termina diciéndonos que el final que se anuncia no está exento de la misericordia de Dios. Por eso ese final será a la vez trágico y glorioso. Paradójicamente será dramático, pero también lleno de júbilo. Será amenazante, pero también laudante. Y habrá que estar preparados para ciertas renuncias, que es parte de la respuesta a la pregunta ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que hacer, entre otras cosas, el estar preparados o el acostumbrarnos a grandes renuncias. Por ejemplo, renunciar a la comodidad, a la vida muelle y sin sobresaltos. Nos la pueden quitar. Estar preparados a renunciar a la cobardía de una vida ordinaria, contemporizadora o llena de subterfugios, de fugios, de eufemismos, de ambivalencias, acostumbrarse a hablar sí, sí, no, no, haciéndose cargo de las consecuencias que eso significa. Y muy posiblemente habrá que acostumbrarse también a que nos quiten la libertad por decir la verdad. Seremos perseguidos, dice el Evangelio, y vejados y ultrajados y tal vez encarcelados y tal vez nos quiten la vida por dar testimonio de la verdad. Es decir, que esto es parte de la respuesta a la pregunta que hay que hacer, acostumbrarnos a grandes renuncias. La famosa oración del paracaidista francés parece sintetizar este pedido. Dame, Dios mío, lo que te queda, dame lo que jamás se te pide. No te pido el reposo, ni la tranquilidad, ni la del alma, ni la del cuerpo. Dame, Dios mío, lo que te queda, dame lo que se te rechaza, pero dame también la esperanza, la fortaleza y la fe. El padre Castellani no podía estar ausente en la interpretación de esta perícopa y dice que tengamos en cuenta que en la Sagrada Escritura se toma muchas veces la cabeza como sinónimo de la inteligencia. Por lo tanto, cuando se nos dice levantad vuestras cabezas, equivale a decirnos levantad vuestra inteligencia hacia los goces de la patria celestial. Y cita el padre Castellani un texto de San Eusebio en el que claramente la cabeza, la señal física de la cabeza, está asociada a la inteligencia. Cuando hayan pasado todas estas zozobras materiales, seremos reanimados. Los que andábamos abatidos seremos reanimados. Y levantaremos nuestras cabezas que en otro tiempo fueron humilladas. El padre Castellani, citando a San Ambrosio, nos consuela diciendo: pasarán las tinieblas de nuestras tristezas y empezarán a brillar con gran claridad los días del sol eterno. Y citando a San Gregorio, dice algo todavía más esperanzador: y si se conmueven todas las cosas, la fe de los fieles no faltará. Las fuerzas del infierno no prevalecerán. La iglesia de los fieles subsistirá.
conforme a aquello que dice el Eclesiastés, mi tierra subsiste eternamente. Castellani termina su comentario a su manera, jocosa como siempre, diciendo, sobrecoge el ánimo imaginarse a ese grupo de pobres pescadores galileos mirando a Jericó, rodeándolo a Jesús y escuchando salir de sus labios, a la manera de relámpagos que rompen la noche del futuro, palabras tan graves. Dice Castellani, qué humorismo el de nuestro Señor. Claro, para ti, Señor, es fácil decir alegraos y regocijaos. Tú eres Dios. Nos están diciendo que sucederán las peores calamidades y después nos dices alegraos y regocijaos. Para ti es sencillo, pero para nosotros que somos pobres pecadores no es tan fácil. Ahora, Castellani dice, las catástrofes que se anuncian pueden ser físicas y espirituales. Pueden ser símbolos físicos de dramas espirituales, pero para todas ellas hay que estar preparadas. El sol se oscurecerá, tal vez quiera decir que la verdad religiosa se oscurecerá, porque muchas veces el sol es en la Escritura sinónimo de la verdad religiosa. Que la luna se pondrá sangrienta quiere decir que la ciencia humana dejará de brillar, porque muchas veces en la Sagrada Escritura la luna aparece como analogable a la ciencia humana. Que las estrellas caerán del cielo significa que los sabios, los doctores, las jerarquías eclesiásticas sucumbirán, apostatarán, porque el universo físico no está separado del universo espiritual. Estas dos realidades no son sino como dos rostros de la misma y única realidad. En consecuencia, después de todo lo dicho, estemos con los ojos bien abiertos para ver los signos. Mirad la higuera. Es famoso este texto evangélico. Mirad la higuera. Cuando reverdece, vosotros sabéis que está cerca el verano. Cuando veáis que comienzan estas cosas, sabed que está cerca vuestra redención. Pues entonces, aquí viene nuestro planteo pedagógico o educativo. ¿Cuál es la virtud específica, nuclear, central de esta pedagogía del ánimo que nos propone San Lucas o que nos propone Jesucristo a través de San Lucas? Pues hay una virtud especial que necesitamos, lamentablemente desconocida, y por eso queremos hablar de ella, una virtud apta para resistir, para reconquistar, para enfrentar, para atacar, y que se llama parresía, la virtud de la parresía. La virtud de la parresía es el centro de la pedagogía del ánimo. Vamos a explicar entonces en qué consiste esta virtud. La palabra es de origen griego, parresía es una palabra de origen griego. Y la palabra admite significados diversos pero complementarios. Por lo pronto, la parresía es libertad de espíritu, falta de respetos humanos, ausencia de prudencias carnales, deshacimiento material, abandono a las fuerzas del espíritu, valentía, santa audacia, rechazo de dobleces, franqueza natural, extrema y llana, y hasta resuelta determinación a obrar el bien sin cálculos y sin medir las consecuencias. Todo esto es parresía, pero falta. Es mucho más rico el concepto. En la Ética Nicómaco, en el libro cuarto, Aristóteles le atribuye al hombre magnánimo, es decir, al que tiene un alma grande,
le atribuye ser parresiastés y veraz. ¿Y qué es esto? El hombre parresiastés y veraz, magnánimo, es aquel preocupado por la verdad antes que por la opinión. Y preocupado además por hacerla pública resueltamente ante el mundo entero, cueste lo que costare. Todo esto es parresía para principiar por algo. Se trata de una virtud, por cierto, pero algunos moralistas, y a mi juicio hacen muy bien en sostenerlo, prefieren presentarla a la parresía como una calificación general o un adjetivo general o un grado de perfección aplicable a todas las virtudes. En tal sentido, por ejemplo, podríamos hablar de una fe parresíaca o de un cristiano parresíaco o de una caridad parresíaca. Ejemplos aparecen en las Sagradas Escrituras. Para ceñirnos a un par de casos, podríamos hablar del libro de los Proverbios. En el libro de los Proverbios se dice que la sabiduría habla con parresía por las calles y las plazas. Esto es, la sabiduría habla sin ocultamientos, sin elipsis, sin dobleces. Nuestro Señor, a su turno, se defiende de los fariseos aclarándoles: he hablado con parresía ante todo el mundo y no he hablado nada a ocultas. Juan 18:20. Está claro entonces que la palabra en estos textos aludidos está diciéndonos que Jesús hablaba sin tapujos y sin rodeos, en un firmísimo y constante y permanente sí, sí, no, no, y que carecía el Señor de cualquier temor servil para testimoniar la verdad a cara descubierta y al descampado. Tiene también la parresía en el ámbito eclesiástico otras acepciones no menos importantes que quiero compartir con ustedes. Puede usarse la expresión para hablar del señorío del creyente, de la aristocracia del testigo y del tránsito de la servidumbre a la condición de amigos y de familiares de Dios. Esto es de un gran consuelo para nosotros, sobre todo para aquellos que hemos sufrido la muerte de seres queridos, de seres próximos. Verán por qué. Hay algo de santa altivez y de agraciado talante en quien goza de este preciado atributo de la parresía. Se llega a él tras un camino o un itinerario que tiene mucho de ascesis o de purificación. Por eso mismo, para algunos padres de la Iglesia, lo propio del hombre nuevo, vencido ya los daños y las debilidades del hombre viejo, es presentar dos características. La primera, la serenidad o el control de las pasiones. La segunda, la familiaridad y amistad con lo divino, que eso es la parresía. Pues aquí hemos llegado a un punto importantísimo. Una acepción capital de esta virtud desconocida de la parresía es la familiaridad y amistad con lo divino. ¿Acaso sea este último sentido, mis queridos amigos, de la palabra parresía, el que más nos haya impresionado cuando empezamos a estudiar este tema? Porque los mencionados padres de la Iglesia, para ilustrar el concepto de la parresía, analogan el estado del parresíaco con el retorno al paraíso, con ese sueño que quien no tuvo alguna vez de regresar a la condición adámica
y pasearse en el jardín cara a cara con el Creador. Los grandes profetas tuvieron en algún momento de su despliegue visionario esta facultad del parentesco divino, que en metáfora de Anzoátegui consiste en la posibilidad de quedarse con Dios de sobremesa. La parresía, entonces, es un don inapreciable del que gozaron Adán y Eva en el paraíso antes del pecado original. Y consistía este don en la íntima unión que ambos, nuestros primeros padres, poseían con Dios. La familiaridad era fruto de la amistad con Dios. Gozaban de la ciencia, de la contemplación directa de Dios, de la embriaguez del amor divino, de la posibilidad de verlo y de hablar con Él cara a cara. Nuestros primeros padres, por la parresía, viven en la cumbre y en el gozo de la intimidad divina. San Juan Crisóstomo, en la homilía sobre el Evangelio de San Mateo, la homilía tercera, dice: en el paraíso nuestros primeros padres tenían con Dios una aproximación filial y amistosa. Esto quiere decir, y por eso yo antes hablaba del gran consuelo de esta sección de la parresía, que cuando se nos muere un ser querido y nosotros tenemos la humana certeza moral de que está en el cielo, de que por sus méritos, por sus merecimientos, por sus cruces, ha merecido estar a la derecha del Padre, cuando tenemos esta certeza, por supuesto que no podemos evitar el irrefrenable e inmenso dolor humano que sentimos ante esa pérdida. Pero la fe nos hace pensar que hemos alcanzado un familiar cercano a Dios, es decir, hemos alcanzado un familiar con la parresía en este sentido de la palabra. Tenemos un familiar que está próximo a Dios por la parresía sobrenatural. Y por lo tanto es un gran consuelo y es una gran confortación saber que un ser querido se ha muerto, pero que hemos ganado un familiar parresíacamente próximo a Dios. Porque la parresía genera una connaturalidad con lo divino, la que tuvieron Adán y Eva antes del pecado original. Era una familiaridad por la cual no le resultaba extraño a Adán y a Eva lo que venía de Dios. Dios había invitado a Adán y a Eva a participar de su vida íntima, a formar con las fuerzas celestes un canto incesante, una armonía musical, un himno. Justamente esta última palabra es la que emplea San Gregorio Nacianceno comentando a los salmos. Si por la parresía, la vida de nuestros primeros padres era una vida ígnica, laudante, jubilosa, cultual, llena de gozo, completa. Adán conocía a Dios de un modo más familiar que nosotros, llegando a ser su conocimiento como un puente entre el conocimiento celeste y el conocimiento terreno. Así lo explica Santo Tomás en la primera parte de la Suma, en la cuestión 94. Una de las pruebas de la familiaridad que Dios le da a Adán es que lo autoriza a ponerle el nombre a las cosas. Colocar el nombre, signar, denominar, indica señorío y aristocracia. Nombrar las cosas equivale también, por el parentesco con Dios, a bendecirlas y alabarlas. Por eso no se puede bendecir cualquier cosa ni alabar cualquier cosa. Pero la mayor prueba de la familiaridad o parresía con Dios es que Dios le dio a Adán una esposa y la posibilidad de forjar un hogar.
El pecado original quebró la parresía, pero cuidado, no nos desanimemos, no entremos en tribulaciones, porque Cristo vino a restaurar la parresía al precio de su propia sangre. Por eso que no es casual este texto de nuestro Señor. En adelante, el que cumple la voluntad de Dios, ese será mi hermano, esa será mi hermana, esa será mi madre. Es decir, Cristo restaura un concepto de familiaridad parresíaco. E insisto, es un gran consuelo para nosotros saber que por la muerte victoriosa de nuestro Señor Jesucristo, la parresía o familiaridad con Dios, a pesar del pecado original y de sus consecuencias funestísimas, ha quedado también restaurada gracias a la resurrección victoriosa de nuestro Señor Jesucristo. Redondeemos entonces el concepto de parresía, virtud nuclear de la pedagogía del ánimo, porque hay que educar a nuestros hijos y alumnos parresíacamente. Hay que inculcarles la noción de parresía, la práctica de la parresía y todos los inmensos tonos, grados y posibilidades que tiene esta riquísima y vastísima virtud. Redondeemos, decíamos, el concepto de parresía, remitiendo a esa expresión de Anzoátegui aplicada a Santa Teresa de Jesús, que es quedarse con Dios hablando de sobremesa. Dice Anzoátegui de Santa Teresa de Jesús: monja andariega y abadesa andante, que en el servicio de Nuestra Señora alanceabas molinos y carneros. Tú, princesa y fregona y mendicante, tú que sabías acertar la hora en que Dios fiscaliza a los pucheros, tú que después, hablando mano a mano, te quedabas con él de sobremesa y era casi tu hermano, aquel que te llenaba la cabeza de angelerías y de fundaciones, y luego te partías a predicar canciones y razones como jugando a las postrimerías. Teresa de Jesús, tú que supiste sobrellevar el éxtasis y el dardo, glorioso el pecho y la mirada triste, trémula el alma y el andar gallardo, tú, la de la divina paloma que al oído te dictaba sus lecciones de amor y de doctrina y de consuelo musical, en tanto la nube dibujaba un atril de marfil para tu canto. Tú, señora de toda gentileza, acógeme a tu abrigo. Teresa de Jesús, Madre Teresa, no me dejes estar solo conmigo. En el capítulo 10 de la carta a los Hebreos aparece un sinónimo del concepto de parresía, casi equivalente, y que por eso mismo quiero mencionar para completar este tema. En la carta a los Hebreos se hace una distinción con dos palabras griegas entre lo que sería hipomoné y hipóstole. El primer término se traduce normalmente por paciencia, perseverancia, constancia y energía imbatible. En cambio, con hipóstole se expresa el retraerse de quien no se arriesga nunca a decir abiertamente y con franqueza la verdad porque tiene miedo al peligro. No es capaz de vivir peligrosamente, le tiene miedo al peligro y se esconde delante de los hombres y se esconde delante de Dios como se escondió Adán cuando Dios lo buscaba después del pecado original. Por lo tanto, lo que necesitamos es justamente dejar de escondernos de Dios y de los hombres, porque el espíritu de temor nos lleva a la perdición, y entregarnos dócilmente,
virilmente, masculinamente, a lo que Dios nos pide. En estos tiempos en los cuales de manera insensata se habla de desmasculinizar la iglesia, pues la iglesia no puede dejar de ser masculina, no puede dejar de ser parresíaca, no puede dejar de ser perseverante, leal, fiel y valiente. No puede. Y esta virtud es exigible por igual al varón y a la mujer. Pues bien, si esto se ha entendido, se ha entendido que la parresía es la virtud nuclear de la pedagogía del ánimo, vayamos a una segunda reflexión que completará la primera. Un componente esencial de la pedagogía del ánimo, complementario de la parresía, es lo que se llama tradicionalmente la pedagogía cordis o pedagogía del corazón. ¿Qué es la pedagogía cordis? ¿Qué es la pedagogía del corazón? Es un tema que hemos tratado analíticamente en otra oportunidad. Ahora simplemente queremos presentarla de modo breve para completar la idea de la pedagogía del ánimo. El corazón, y esto viene desde la tradición de los padres de la Iglesia, es la capacidad simple de captar el sentido de las cosas. Es la respuesta afectiva a la captación de este sentido de las cosas. Es la facultad de profundidad y de penetración y de discernimiento. El corazón es el lugar de las grandes y definitivas opciones. Es la capacidad de la voluntad para ser movida por la bondad, por el valor intrínseco de las cosas. Santo Tomás la llama a esta capacidad voluntas ut intellectus. Repito entonces el concepto, es la capacidad de la voluntad para ser movida por la bondad y por el valor intrínseco de las cosas. El corazón del niño, el corazón del joven, el corazón del adulto, tiene que ser orientado a los corazones de Jesús y de María. Entonces, esta pedagogía cordis se verá coronada, consumada y completa. Para eso es necesario recuperar la sapiencialidad que quedó definida en la Sagrada Escritura y a la cual hacíamos referencia en estas conversaciones anteriores. Tiene Marcel Clément un original y precioso libro, prologado por Roger Bernox, que se llama La sed de la sabiduría. Es una verdadera historia de la inteligencia humana que recorre los siglos, desde los presocráticos hasta el presente. Al llegar al final, escribe Clément, esa sed de sabiduría no ha sido apagada por el agua que ella misma ha extraído. No, esa sed no ha sido apagada. La sabiduría real, auténtica, afirma el orden del mundo, el orden moral del hombre y el orden moral de la ciudad, e incluso la causa suprema y el soberano bien. La sabiduría de Dios es verdaderamente locura para el mundo. Si la inteligencia humana quiere llegar a la sabiduría, no debe perder la sed, ni el amor a la sed, ni la nostalgia de la sed.
Parafraseando a Peter Kreeft, que consideró que el Eclesiastés es un libro de la vida precisamente porque confronta con toda honestidad con el hecho de la muerte, lo mismo podríamos decir nosotros del Dies Ira y en general de toda la poesía litúrgica dedicada a retratar y a describir las ultimidades de los tiempos. Es que una vez más habrá que recuperar y recordar el concepto de que el Apocalipsis es un libro de consuelo, no de amenazas, de esperanza y no de terror. Es en el Apocalipsis donde Jesucristo promete darle al que tenga sed gratuitamente de la fuente de agua viva. Está en el libro del Apocalipsis, capítulo 21, 1:6. Y el que tenga sed, venga. Y el que quiera, tome gratis. Gratis en esta época. ¿Hay algo gratis en esta época? Pues sí, la gratuidad eterna, amorosa, renovada y permanente de Dios. Sin pagar, gratis. El único requisito es tener sed. Un júbilo eterno, la unión con Dios es gratis, porque el amor ya ha pagado el precio en el Calvario. El mensaje final del final, el mensaje final del final, con mayúsculas, es el triunfo del amor. Pues entonces vayamos terminando nuestras reflexiones. La verdadera fe, la fe católica, nos dice que habrá un fin en la historia, que habrá un cese y una eternidad esperándonos. Que un día, como está anunciado en la parábola de las vírgenes, volverá el esposo, volverá a buscar a las almas para las nupcias postreras. Y que para entonces no solo habrá que mantenerse en vigilia, sino con las lámparas llenas de aceite. Nosotros, esto ya fue dicho al principio, no sabemos ni el día ni la hora. Es más, no nos corresponde saber ni el día ni la hora. No nos corresponde. Por eso dice Chesterton que el hombre debe vivir con los pies en la tierra y la cabeza en el cielo, pero es una osadía pecaminosa querer poner la cabeza adentro del cielo y ver qué es lo que está pasando. Pero lo que sí sabemos es que tenemos que permanecer apercibidos y armados, como decía Teresa de Jesús, en vigilia, con las lámparas bien llenas de aceite. De ese aceite que no es nafta ecológica ni producto pasteurizado, sino el símbolo de la caridad y de la misericordia, como siempre lo ha explicado la Iglesia. La imagen de la plenitud de los dones y de las gracias que descienden del Espíritu Santo. Se difunden suavemente, se difunden sin ruido, penetran la materia y dejan en ella un rastro indeleble. Es el óleo de los luchadores de Cristo que vigoriza y agiliza los miembros. Quienes lo tengan entrarán al tálamo celeste con el esposo y se cerrará la puerta. El resto, los tibios, los dormidos, los necios, los mentirosos, los hijos de las tinieblas, sin lámparas, sin antorchas, sin aceite, los que no quieren ser parresíacos, quedarán tras el umbral para siempre. Y desde allí oirán la voz potente e inclaudicable de Dios diciendo secamente, no los conozco. El padre Castellani dice, Dios no es un cantor de tangos. Dios es algo más gitano, más fijodalgo. Y cuando esto suceda, escucharás que dice, algún día has de llamar
y no te abriré la puerta y me sentirás llorar. Será el día del llanto de Dios, pero será el día del llanto justiciero de Dios. No podemos vivir como si fuera un tiempo ordinario. No lo es. No podemos seguir disimulando los grandes males que hay hoy en la iglesia. Traiciones, defecciones, sacrilegios, apostasías. Hay altos responsables de estos males. No podemos pecar de omisión, eludiendo los temas más comprometidos, disimulando, mediatizando la verdad. No podemos seguir viviendo una vida cómoda, muelle, pacata. No podemos. Son tiempos especiales. Entre los obispos que asistieron al concilio de Nicea para condenar al arrianismo, estaba Nicolás de Mira, San Nicolás. Durante los debates, cuando Nicolás escuchó las palabras blasfemas, se acercó al heresiarca y le dio una sonora bofetada delante de todos. Algunos se escandalizaron, le retiraron su cargo como obispo. Sin embargo, sucedió que quienes lo destituyeron de su cargo tuvieron un sueño. Cristo le entregaba el Evangelio a Nicolás, la Virgen lo cubría con su manto y le restituyeron su cargo. Hoy es santo. San Alfonso María de Ligorio, en su sermón noveno sobre la blasfemia, cita a otro santo, San Juan Crisóstomo, y dice: cuando oigáis a un blasfemo, reprendedlo ásperamente, y si insiste, rompedle la boca, santificando así vuestras manos. Si alguien quiere tomar esto literalmente, no seré yo quien se oponga, pero el texto es de San Juan Crisóstomo y lo cita San Alfonso María de Ligorio. En conclusión, es preciso gastarse y desgastarse por Cristo. Es preciso atreverse, osar, combatir, ponerse al frente, estar en la vanguardia, proclamar la verdad desde los tejados, sabiendo que si nosotros callamos, tendrán que hablar las piedras. Y además, atreverse a proclamar la verdad parresíacamente, oportuna e inoportunamente. Existe una parábola que cada vez que la cito tengo que aclarar que está en el Evangelio y no la inventé yo, Lucas 19, 11, 27, la parábola de las minas. Y en cuanto a aquellos enemigos míos, los que no quisieron que yo reinara sobre ellos, traédmelos acá y matadlos en mi presencia. Son fuertes y duras las palabras del Señor. Nos llamarán reaccionarios, nos perseguirán como tales. Cuando escuchen que el mundo llama y persigue a alguien por reaccionario, levanten la frente, alcen la mirada, eleven la diestra, ensanchen el pecho, porque seguro que están en presencia de un combatiente de Cristo Rey. Amigos míos, ya al borde de la despedida les digo, los destinos están en manos de Jesucristo. Por amor a Cristo hemos de seguir predicando y practicando las virtudes. Urge recuperar la normatividad del héroe y del santo para esta hora tan aciaga. Dante, en los cantos 10 a 13 del infierno, nos presenta tres personajes. Uno es Farinata degli Uberti, sirvió al pabellón enemigo, se pasó de bando. ¿Qué castigo imagina Dante para este hombre?
está enterrado hasta la cintura en una hornalla cuyo calor era capaz de derretir el fuego. Dios nos libre. El segundo personaje que presenta Dante es Pierre de la Viña. Capituló, se rindió, no quiso seguir peleando y se suicidó. Algo que ya veían mal los clásicos griegos. Platón dice, el hombre está en el mundo como un centinela en un puesto que no puede abandonar sin permiso de Dios. ¿Cuál es el castigo que imagina Dante para este hombre? Está convertido en un árbol retorcido, poblado de aves de rapiña. Pero sin embargo, y aquí la esperanza de Alighieri, aparece un tercer personaje, Romeo de Vilanova, el único que está en el paraíso. ¿Por qué es el único que, a diferencia de los otros, está en el paraíso? Porque hizo lo que hay que hacer. ¿Qué hizo? Se alejó de las vanidades terrenas, tomó su bastón de peregrino, recorrió los caminos con humildad, testimoniando la verdad, aceptó la austeridad, la sobriedad, las limitaciones y sobre todo se mantuvo en la derecha vía, se mantuvo en el recto camino. Volverá Jesucristo, está escrito. Volverá Jesucristo, lo esperamos. Volverá Jesucristo y nosotros hemos querido cantarlo de este modo. No sabemos el día, la hora o el espacio. Nos resulta escondida la fecha y el paisaje, pero habrá una batalla, un asalto postrero que será en tu servicio, lidiando en tu homenaje. No sabemos tampoco si las armas del duelo brotarán de la esquirla, del fuego o de los hierros. Donde retumben cascos de tu galope iremos, no lleves a una orilla o al filo de los cerros. Estarás de regreso cumpliendo tu palabra. En la diestra un estoque purificado en llantos, de justos, de leales, del rebaño pequeño, y a grupas de sus potros te escoltarán los santos. Te veremos, Señor, como no te hemos visto, tal cual profetizaste con el son de un plañido, el lábaro flameando, las mesnadas pujantes, el campamento en vela sobre el monte Megido. Los de Gog y Magog probarán su artería, fundida en las tinieblas crepitantes de Averno. Entonces el celaje se partirá de un tajo y bajará secuestre, arrollador y eterno. ¿Dónde irán los traidores de la cruz y la sangre? ¿A dónde los perjuros de la recta doctrina? ¿Qué refugio de sombra, de negrura y de abismos hospedará el indigno de la silla petrina? Confirma nuestra fe para no defraudarte. Las aguas bautismales confírmanos al alba. Revalida en nosotros la fuerza de los héroes. Tu espaldarazo danos, Señor, porque nos salva. El temblor se disipa sabiendo que acaudillas un ejército invicto transfigurado en grey, con vivac en el cielo, la gracia por vanguardia, la muerte derrotada, vivando a Cristo Rey. Que viva siempre Cristo Rey. Muchas gracias.